Bienvenido a una nueva ayudantía de probabilidad, nuestra ayudantía de hoy. Disculpe mandárselo por cápsula y me disculpo también de haberlo enviado tan tarde, pero mejor tarde que nunca. La verdad, eh, aquí quiero hablar sobre esta identidad que para mí es muy importante, que es la identidad de hipótesis. Test de hipótesis. Así que bien, esta materia no va a entrar en el control, para los que tengan dudas con esto, no va a entrar en el control. Pero así que esto lo pueden ver con tranquilidad, ya sea este fin de semana o la próxima semana. Y cualquier duda me pueden enviar un correo. Test de hipótesis es algo muy fundamental que lo van a ver en el siguiente curso de econometría, así que es muy importante que vean esto. Se basa básicamente en cuando yo tengo una hipótesis nula, que es la hipótesis que yo voy a estudiar, y la hipótesis alternativa, la cual yo voy a contrastar. Vale decir, no es lo mismo tener hipótesis nula de que mu sea mu sub 0 versus hipótesis alternativa de mu sea distinto a mu sub 0 a tener esta hipótesis. ¿Qué hacen ambas hipótesis? Para que se entienda. Ambas hipótesis, entre comillas, es lo mismo. O sea, yo quiero contrastar que mi media, por ejemplo, sea un valor versus el contraste me va a dar la diferencia, que acá en este caso estoy asumiendo cualquier valor distinto de la media, pero acá estoy siendo más riguroso, estoy diciendo que la media va a ser superior a algún punto de corte, con la cual la estoy contrastando. Ambos hipótesis, ambas hipótesis toman como hipótesis nula este mu sub 0, que en este caso es como mi hipótesis de estudio, o la hipótesis que yo voy a rechazar, pero las contrasto con hipótesis diferentes. ¿Qué significa que la hipótesis la voy a rechazar? Significa que eh, esto no lo voy a considerar. Esto va a ser, lo voy a asumir falso, o por así decirlo, no lo voy a, no voy a considerar que esto sea cierto. Esto significa, entonces esta hipótesis nula es muy importante porque es la que voy a rechazar. Si se fijan, ambos test de hipótesis, rechazan lo mismo, o sea, rechazan que mu sea igual a mu sub 0, pero el contraste es diferente, que es mi hipótesis de cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo rechazo, por ejemplo, este primer test, lo estoy rechazando versus que mi mu sea distinto de mu sub 0, o sea, que tome cualquier otro valor. En cambio acá es más potente, más riguroso y más potente porque acá estoy tomando un mu que sea mayor a mu sub 0. Si se fijan, en ambos casos voy a rechazar mu sub 0, pero voy a... contra qué lo rechazo es diferente. Otra cosa que ustedes pueden, para que se les sea más fácil de ver los test de hipótesis, es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un ladrón, y yo soy un juez? Y yo soy un juez. Entonces, mi hipótesis nula va a ser, a ver, ¿qué hago? Eh, Voy a tomar el hecho de que, ya, el ladrón es inocente, versus, la hipótesis de cambio, el ladrón es culpable. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si yo quiero rechazar esta hipótesis nula, estoy diciendo ya, voy a descartar que mi ladrón es inocente. Voy a descartarlo, voy a rechazar que mi ladrón es inocente. ¿Y qué contra qué? Contra que mi ladrón sea culpable. En este caso es binario, así que no me queda otra que asumirlo culpable. Pero acá podría colocar otra cosa. Por ejemplo, en lugar de culpable podría colocar contra que, no sé, es parcialmente culpable, por ejemplo. O sea, no es del todo inocente. Acá va a cambiar mi tesis, porque acá voy a rechazar que es inocente, pero no es tan culpable, o sea, no sé, cometió una pena, un delito no tan grave. En, en cambio, si acá yo coloco culpable, por ejemplo, lisa y llanamente culpable, el contraste hipótesis va a ser que ya voy a rechazar que mi ladrón es inocente, o sea, voy a descartar que él es inocente, pero voy a asumir o voy a considerar que mi ladrón es 100% culpable del delito que cometió. Esa es una forma de ver estos test de hipótesis. Eso con respecto a la hipótesis. Existen todas estas fórmulas de test de hipótesis. Estos se llaman pruebas de hipótesis. Dan los test de hipótesis para la media cuando yo tengo un valor conocido de la varianza. Cuando yo tengo un valor desconocido también existe esta otra prueba de hipótesis.
Existen test de hipótesis de la varianza. Todos estos estadísticos tienen sus respectivas distribuciones. O sea, por ejemplo, este estadístico distribuye chi cuadrado, y está con respecto a una proporción. Son todos los test de hipótesis que existen, y todos funcionan de la misma forma. ¿Cómo funcionan? Porque estos son fórmulas que al final ustedes van a tener que aplicar. Son netamente fórmulas, diferentes estadísticos, pero la lógica es la misma, es exactamente la misma. ¿Cuál es la lógica? Primero, tengo mi hipótesis nula, versus una hipótesis alternativa. Lo primero que hago cuando veo esto es tomar un estadístico, que generalmente es una distribución T, no sé, que distribuye T-student, puede ser una normal 0,1, puede ser una cuestión chi cuadrado. Por ejemplo, esta de aquí distribuye chi cuadrado. Este estadístico es una fórmula. Este estadístico no va a depender del parámetro de distribución, sino que va a depender del valor que tome mi hipótesis nula, en la mayoría de los casos. Esto lo voy a ver más a detalle en los ejercicios. Tomo un estadístico, luego de tomar el estadístico, voy a calcular una región de rechazo. Un estadístico, vamos a colocarla, ¿no? De rechazo, que va a ser R. Y si E pertenece a esa región de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Así de simple. Es todo lo que hago. Y si E no pertenece, o sea, perdón, acá no pertenece, acá pertenece. Si E pertenece a la región de rechazo, rechazo. Si E no pertenece, no rechazo. Eso es todo lo que hago. Y la otra forma es el p-valor. Acá hay dos formas de hacerlo. Región de rechazo o p-valor. ¿Qué es el p-valor? El p-valor es la probabilidad del error tipo 1. Error tipo 1. ¿Qué es el error tipo 1? Que no lo expliqué, lo voy a explicar rápidamente. Error tipo 1, es decir, entonces error tipo 1 es eh, eh, rechazar la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula es verdadera. Y el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Esos son los dos tipos de errores. Entonces, primero se calcula el p-valor, y el p-valor me va a dar la mínima, también se puede ver como el p-valor va a ser el valor mínimo de significancia. ¿Y esto qué significa? Que en la mayoría de ejercicios vamos a ver significancia, o sea, vamos a ver cómo calcula este hipótesis para alfa significancia. Y acá, ¿qué voy a hacer? Si mi alfa es mayor al p-valor, rechazo. Este alfa se lo van a dar en el ejercicio. Ustedes solo calculan el p-valor. Y si mi alfa es menor al p-valor, no rechazo. Esas son las dos formas de hacer este tipo de ejercicio. Lo pueden hacer por p-valor o por región de rechazo. En la región de rechazo tiene que ver que el estadístico esté en la región. En el p-valor tiene que ver que mi significancia supera el p-valor. Con el p-valor ustedes lo calculan. Generalmente, estos p-valores se calculan así, como p-valor, como que no sé, en este caso vamos a hacerlo para normal, por ejemplo, que mi estadístico pertenezca a una región de rechazo, que creo que era así sí, que mi estadístico pertenezca. Yo creo que calculo esta probabilidad. Cuando yo calculo esta probabilidad, estoy calculando este p-valor, este igual al p-valor, y si mi significancia supera el p-valor, rechazo la hipótesis nula. Esto va a ser mucho más claro en los ejercicios. Acá es como todo muy teórico, pero va a ser mucho más claro en los ejercicios. Así que bien, vamos a los ejercicios. Para eso vamos al ejercicio 1. ¿Qué nos dice el ejercicio 1? Se sabe que la duración en horas de un foco de 75 watts tiene una distribución aproximadamente normal, con una desviación estándar de 25 horas. Se toma una muestra aleatoria de 20 focos, la cual resulta tener una distribución media de 1014 horas. Nos preguntan, ¿existe evidencia que apoye la afirmación de que la duración del promedio del foco es mayor que 1000 horas? Utilice alfa igual 0,05. Ok.
Primero, tenemos que identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Primero nos dicen, existe evidencia que apoye que la dilatación primer foco es mayor que 1000 horas. Esa va a ser mi hipótesis alternativa. No va a ser mi hipótesis nula, sino mi hipótesis alternativa. O sea, voy a poner mi hipótesis alternativa acá, voy a poner mi hipótesis nula, que mu sea igual a 1000 versus mu sea mayor a 1000. Existen otros test en los cuales nosotros podemos colocar distinto de 1000, menor a 1000, pero en este curso se va a ver este tipo de test. No se compliquen esto, se lo pueden casi como mecanizar esta parte de la hipótesis nula. Lo que va acá a influir es la hipótesis alternativa, que va a ser como mu mayor estricto a 1000. Por lo tanto, luego, teniendo este test de hipótesis, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular nuestro estadístico. Ya. Esta hipótesis, ¿qué significa? Si yo rechazo la hipótesis nula, voy a asumir la otra, que está acá. Existen otros enfoques en los cuales yo no rechazo y no necesariamente asumo, pero eso se va a ver se ve en otros cursos. Acá, y en este ejercicio en particular, vamos a hacer este enfoque, en el cual, si nosotros rechazamos H0, vamos a asumir H1. O sea, podemos asumir H1. O sea, si asumimos H1, podemos rechazar esta cuestión. O sea, creo que se entienda bien. Si nosotros rechazamos H0, rechazamos esta hipótesis de aquí, podemos asumir esto. Por eso es tan importante la hipótesis alternativa. No es lo mismo este test que si yo hubiera colocado acá mu distinto de 1000. Porque si yo hubiera colocado, y quiero ser bien enfático en esto, si yo hubiera colocado acá mu distinto de 1000, yo rechazo H0, pero asumo que mu es distinto de 1000. Y acá no necesariamente mu va a ser mayor o igual a mayor a 1000, puede ser muy menor a 1000. En cambio, si yo clarifico desde un inicio que mu es mayor a 1000, al rechazar H0, puedo asumir que mi mu es mayor a 1000. Teniendo en cuenta, nuestro objetivo ¿cuál va a ser? Rechazar H0. ¿Cómo lo rechazo? Bueno, veamos los estadísticos. ¿Qué hacemos con el estadístico? Primero, vamos a la fórmula. Nuestro estadístico de prueba, cuando mu es igual a mu H0, y queremos ver nuestro contraste de hipótesis cuando mu es mayor a algo, en este caso mayor a 1000. Entonces, ¿cuál es nuestra región de rechazo? Nuestra región de rechazo son todos los estadísticos de tal forma que superen a z de 1 menos alfa. ¿Cuál es ese z1 menos alfa? Ese z1 menos alfa es el z de tal forma que cumple esta condición, cumple que la probabilidad de que el z menos alfa, si ustedes se fijan, acá vienen un 1 menos alfa. Este alfa de aquí es importante, porque este z menos alfa va a ser esto. Va a ser aquel, este z menos 1 menos alfa va a ser aquel que cumpla esto. Por ejemplo, en este caso, lo vamos a ver en el ejercicio, pasito a pasito, así que teniendo esta consideración, vamos a hacer el ejercicio, en el cual, como tenemos z de 1 menos alfa, sabemos que alfa va a ser 0,05, por lo tanto, acá va a ser 0,95. Es decir, yo tengo que calcular como z, en este caso no lo mencioné, pero va a distribuir normal 0,1, en este caso va a distribuir normal. Tengo que considerar el valor, aquí z de 0,45, tal que la probabilidad de esto sea igual a 0,05. 0,05. Perdón, al revés, perdón, no 0,05, acá me equivoqué. Acá esto es positivo, así que esto es 1 menos alfa. 1 menos alfa es 0,95, entonces sí, acá tiene que ser 0,95. En otras palabras, para que se entienda, lo pueden ver gráficamente. Acá está mi normal 0,1. Acá va a estar mi z1 menos alfa. Y toda esta región de acá va a ser alfa. Y toda esta región de acá va a ser 1 menos alfa. O sea, mi probabilidad
voy a escribir con otro color, voy a encontrar ese numerito de mi normal de tal forma que mi probabilidad en ese punto sea 1 menos algo, en este caso es 0,95. Si yo calculo eso, me va a dar 1,64. ¿Cómo se calcula? Uno va acá al Excel, va acá al Excel, acá, y calcula esto de aquí, esto que está aquí. Inverso de normal estándar de 0,95. O sea, calculo la normal estándar inversa en el punto en el cual mi probabilidad da 0,95. Que en este caso yo lo ejecuto y me da 1,64, que es lo que está aquí. De ahí calculo este valor. Por lo tanto, esto me da una cota, me da un puntaje de corte. Esto es mi región de rechazo, son todos aquellos estadísticos que superen eso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando calcule mi estadístico, que va a ser esta fórmula que está acá, si ese número supera 1,64, yo rechazo la hipótesis. Calculemos el Z. Bien, si calculamos el Z, reemplazamos, o sea, primero reemplazamos X bar, que es el promedio que nosotros estamos, que nosotros nos dan. En este caso es 1014. Es el promedio 1014. Luego se le resta el promedio de la hipótesis nula, en este caso es 1000, se le divide la desviación estándar, que en este caso es 25, dividido en la raíz de n, que en este caso es la raíz de 20, porque tengo 20 muestras, que está aquí. Ojo, no confundir, acá me dicen que la desviación estándar es 25. Si a mí me hubieran dicho varianza igual 25, yo tendría que sacarle raíz a ese número. En este caso me dicen que la desviación estándar es 25, así que no le saco raíz y lo reemplazo simplemente. Entonces, reemplazando todos estos números, nos va a dar 2,504. Por lo tanto, ¿qué pasó? Este es mi estadístico. Este es mi estadístico. Y lo que calculé yo acá es el puntaje de corte donde tengo mi región de rechazo. Entonces, como mi estadístico es mayor a este puntaje de corte, puntaje de corte de 1,64, eso quiere decir que este Z está en mi región de rechazo. Es decir, cumple esta condición, porque acá mi región de rechazo dice que son todos los Z que superan ese puntaje de corte. En este caso son todos los Z que superan a 1,64. 2,5 supera 1,64, sí. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula, y si no la rechazo, asumo H1, en este caso, mu sea mayor a 1. Eso es para la A. Para la B, ¿cuál es el valor P para la prueba del inciso A? Y acá es otra forma, acá voy a enseñar la otra forma para resolver este tipo de ejercicios, ahora no con región de rechazo, sino con valor P. Nosotros tenemos esta hipótesis nula y esta hipótesis alternativa. Por lo tanto, nuestro p-valor, en este caso, van a ser todos los z que superen un z de observación, que en este caso, mi z de observación va a ser el z que yo calculé. Va a ser el z que yo calculé acá. ¿Ok? Este va a ser el z que yo calculé. Este es el estadístico de prueba. Y voy a calcular la probabilidad de que mis z superen ese estadístico. O sea, que mis z sean mayores estadísticos, en este caso es 2,05. Mi p-valor simplemente es la probabilidad de que z, que distribuye normal 0,1, supere 2,054. ¿Cómo sé que distribuye normal 0,1? Me lo da en la fórmula. Acá me dice que mi estadístico para mu igual mu sub 0 va a distribuir normal 0,1. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Con mi p-valor va a ser la probabilidad de que z supere a ese número, donde z distribuye normal 0,1. Entonces, acá hay un paso escondido, que esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 2,054, que es lo que se calcula acá en el Excel. 1 menos la probabilidad de que la normal estándar sea hacer 2,054, y este 1 viene de probabilidad acumulada, o sea, para calcular el área bajo la curva y no la función de densidad, que eso ya lo mencioné en otras ayudas antiguas. Por lo tanto,
Eso, el Excel me da un valor de 0,006. Entonces mi p-valor va a ser 0,006. Repito, ¿cómo se calcula el p-valor? Son, en este caso, y solamente en este caso, es z mayor a z observado. ¿Por qué? Porque acá está mi región de, estaba por mi región de rechazo. Mi región de rechazo me da como una pista de cómo calcular esto. Por ejemplo, si acá hubiera sido mu distinto de mu sub 0, yo habría tenido que calcular esta probabilidad. O sea, acá mi p-valor no sería eso, sino que mi p-valor, por ejemplo, cuando mu fuera distinto de mu sub 0, mi p-valor en este caso sería la probabilidad. Copio algo parecido a una región de rechazo, que en este caso sería, no sé, que z sea menor a menos z1 menos alfa medios, o z mayor a z1 menos alfa medios. Una cosa así. Eh, ok. Eso es lo que... Eso es el p-valor que en este caso creo que, si mal no recuerdo, es lo mismo que el valor absoluto de z sea mayor a z1 menos alfa. Si mal no recuerdo. Ese es el p-valor. Ese es el p-valor. Ese es el p-valor. Y creo que acá se multiplica por 2, creo. No me acuerdo muy bien la fórmula de eso, del truco en ese p-valor. Pero bueno, así se tendría que calcular el p-valor. Si yo habría tenido mu menor a mu sub 0, mi p-valor habría sido probabilidad de que z sea menor a menos z1 menos alfa. ¿Y eso por qué? Por este gráfico. Este gráfico acá también me está dando otra pista de cómo calcular el p-valor. Mi p-valor, y ahora lo voy a relacionar con el gráfico en un ratito, que de hecho lo relaciono ahora, mi p-valor va a ser como la probabilidad mínima a la cual yo voy a rechazar de acá. Esto de aquí va a ser mi p-valor. Y si yo tengo un alfa mayor a mi p-valor, puedo rechazar mayor a mi valor, puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque acá va a estar mi significancia, acá va a estar mi significancia. O mi significancia, acá va a estar mi alfa. Entonces, con mi valor más chico, puedo rechazar. ¿Por qué? Porque estoy como justo en la región de rechazo. Pero en el caso contrario, si yo tuviera un alfa menor, aquí por ejemplo, no puedo rechazar, porque acá mi región de rechazo estaría aquí. Y mi p-valor está como intersectándolo, y eso no puede ocurrir. Para que esto esté bien, acá tiene que estar mi significancia, y mi región de rechazo tiene que contener esta área generada por el p-valor. Así que bien, esto como es numéricamente, calculo el p-valor, esto se reduce bien fácil, una vez calculado el p-valor, ver si mi significancia supera el p-valor o no lo supera. En este caso, mi significancia es 0,05 y supera el p-valor. Por lo tanto, se rechaza H0 y se suma H1. Es así de simple. Calculo el p-valor, lo que está dentro de la probabilidad viene dado por mi condición de la región de rechazo. Me va a dar una pista de cómo hacerlo. En este caso, z mayor a z observado, donde, ojo, acá el z observado no es el puntaje de corte de acá me dio 1,64, sino que es el estadístico que yo conseguí aquí. Este estadístico que está aquí me da el p-valor. Calculo el p-valor y si mi p-valor es menor a mi significancia, rechazo. Si no, no rechazo. Es así de simple. Y eso sería para el ejercicio, para la B. Ya, eso es para la B. Luego, para la C, ¿cuál es el valor beta para la prueba del inciso A si la verdadera duración del promedio del foco es 1050 horas? Ok, este es un poco más detallado, pero acá vamos a hacerlo por partes. Alfa se denota como la significancia, pero también la probabilidad del error tipo 1, que quiere decir que es rechazar H0 dado que H0 es verdadero. Eso lo he explicado. Pero beta va a ser la probabilidad del error tipo 2, es decir, no rechazo H0 dado que H0 es falso. ¿Esto cómo se traduce? Primero, ¿qué significa no rechazar H0?
Que no rechazar H0 significa que nuestro estadístico Z no debe estar en la región de rechazo. Eso es lo primero. En este caso, en el ejercicio anterior vimos que en nuestro estadístico 1,64 estaba en la región de rechazo porque superaba, perdón, nuestro estadístico 2,504 estaba en la región de rechazo porque superaba el puntaje de corte. ¿Eso qué quiere decir? Que para que no esté en la región de rechazo, mi estadístico no debe estar en el puntaje, no debe superar el puntaje de corte. Eso es lo primero para entender este ejercicio. Luego, teniendo eso en cuenta, vamos a despejar. Primero, nuestro estadístico, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos como x barra menos mu dividido en k dividido en raíz de n, y eso tenía que ser, acá, una pifia, esto tiene que ser, no, está bien. No está bien porque está en la región de rechazo, y para que el z no esté en la región de rechazo, no tiene que cumplir esta condición. Por lo tanto, z debe ser menor o igual a z1 menos alfa. ¿Qué es z1 menos alfa? Ya lo habíamos calculado antes. Z1 menos alfa es 1,64. Luego, x barra, esto viene del estadístico. Esto viene del estadístico que está acá. Y mu sub h1, h0, acá esto parece, se puede confundir con uno, pero en realidad es un 0. Mu de h0 son los mu que se tiene al no rechazar h0. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa si yo no rechazo h0? Estoy asumiendo que mu es igual a 1000. Tanto acá tengo que reemplazarlo con un 1000, que es exactamente la misma fórmula que estaba aquí. Solamente que ahora mi x barra va a ser variable. Ahora que mi x barra, ¿por qué va a ser variable? Porque una vez que yo despeje todo esto, me dará un promedio. Es decir, si mi promedio es menor a este número, yo no voy a rechazar h0. Si mi promedio supera este número, yo voy a rechazar h0. También se puede ver en el ejercicio anterior. Mi promedio, ¿cómo lo había asumido? Lo había asumido como 1014. El 1014 claramente supera 1009, por lo tanto rechazo h0. Acá, para no rechazar h0, mis promedios no deben superar este número de acá. Eso es importante. Una vez que ya tengo este promedio, que uno lo puede entender como promedio de corte, ahora vamos a ver qué significa, vamos a utilizarlo en la segunda condición de la probabilidad, que es asumir que h0 es falso. ¿Qué quiere decir que h0 sea falso? Quiere decir que mu es igual a 1050. Por lo tanto, ahora voy a calcular un nuevo estadístico, que es z observado, que va a ser x barra. Mi x barra va a ser el que calculé acá. Ojo, no va a ser la ejercicio anterior que era 1014. No, va a ser este de acá. Mu sub h1, que es el mu que se obtiene cuando h0 es falsa, que en este caso es el 1050, porque si h0 es falsa, estoy diciendo que mu es 1050 por el enunciado. Y luego el otro ya lo conozco, o sea, la definición estándar y la raíz de este. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a menos 7,3. Ese menos 7,3, si mal no recuerdo. No, esto es una vez ya habiéndolo calculado. Aquí yo ya calculé mi estadístico, porque acá yo reemplazo y luego calculo el estadístico que me da menos 7,3. O menos 7,30. Entonces, este estadístico me va a dar el puntaje de corte de la región de rechazo. Entonces, luego yo calculo beta, que es la probabilidad de que z sea menor o igual a z observado. ¿Esto qué quiere decir? Si mis estadísticos son menores a esta cosita de acá, yo no voy a rechazar h0, pero voy a asumir que mu es 1050. O sea, h0 es falso. ¿Por qué? De acá viene este 1050. Gracias a este 1050 calculé este estadístico de acá. Entonces de ahí viene este z observado. Si yo cambio la condición, estoy no rechazando, estoy rechazando h0, dado que h0 es falso. Pero acá no quiero calcular eso, sino que quiero calcular que quiero no rechazar h0, o sea, quiero para asumir esto de acá, dado que su valor verdadero no es este, sino que es
1050. Por lo tanto, esto es lo mismo que la probabilidad de que mi z sea menor o igual a este z observado, donde z distribuye normal 0,1, por la fórmula de los estadísticos. De los estadísticos que estaban acá en la fórmula estadística. Por lo tanto, aquí que se entienda bien de que, porque esto significa eso, significa que no, primero utilizamos la hipótesis de no rechazar H0 para calcular este promedio, y luego reemplazamos este promedio en la fórmula del estadístico, y una vez que reemplazamos eso, ocupamos la otra condición de la probabilidad de que mu sea igual a 1050 para calcular un nuevo estadístico, que lo llamamos z observado, y a ese estadístico calculamos la probabilidad, o sea, z menor o igual a z observado. Entonces, quiero decir que este z observado está ocupando estas dos condiciones, está ocupando que no rechazar H0 y asumir que H0 es falso, dado que H0 es falso. Ahí se ocupan esas dos condiciones, calculo esta probabilidad, acá estoy diciendo que Z no pertenece a la región de rechazo. O sea, claro, no pertenece a la región de rechazo, porque si mi estadístico fuera superior, estaría en la región de rechazo. Si es menor o igual, no está en la región de rechazo. Esto es igual la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 7,30. Y eso, si usted lo calcula, va a ser muy cercano a 0. De hecho, va a ser casi 0. Por lo tanto, la probabilidad del error tipo 2 va a ser 0. Y esto nos da la pauta para el ejercicio D, que dice qué tamaño de muestra se necesita para asegurar que beta no es mayor que 0,10 si la duración promedio verdadera del foco es 1025 horas. Bien, primero no rechazamos H0. Así que, ¿qué significa no rechazar H0? Bueno, significa que el promedio menos 1000 dividido 25 dividido en raíz de n debe ser menor o igual a z,1 menos alfa, que es igual a 1,64. ¿De dónde sale este 1,64? Este 1,74 creo que lo calculamos aquí. Lo calculamos aquí. Esto es mi región de rechazo. Con este 1,64. De ahí viene este 1,64, que eso es no rechazar H0. Estamos ok. Estamos ok. Estamos ok. Luego despejo el X barra y eso me da que el promedio debe ser menor o igual a esto. Es exactamente lo mismo que hicimos antes. O sea, calculo el promedio de tal forma para rechazar o no rechazar. O sea, si mi promedio supera este número de acá que no lo conozco, rechazo H0. Si no lo supera, no rechazo H0. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho en la C. Ahora usamos la hipótesis de que H0 es falsa. H0 es falsa es lo mismo que mu sub 0 esa mu sea igual a 0,25, 1025. Así que calculamos nuestro nuevo estadístico, que va a ser x barra menos 1025 dividido en 25 dividido en raíz de n. Pero x barra va a tomar este valor de acá. Va a tomar este valor de acá. Así que es como reemplazar esto acá para poder obtener esta desigualdad de acá. Acá ustedes también lo pueden hacer como restando a ambos lados esto y luego dividiendo este valor. Van a obtener esta desigualdad. Entonces, mi estadístico, mi puntaje de corte va a ser va a ser esta cosa que está acá. Entonces, beta, que es mi error tipo 2, va a ser la probabilidad de que z sea menor o igual a este puntaje de corte, que va a ser esto de aquí, y esa probabilidad debe ser además menor o igual a 0,10. Para eso tenemos que buscar el puntaje de corte. ¿Cómo se calcula este puntaje de corte? Bueno, tenemos que calcular la probabilidad en la que justo tengo el valor 0,10. Eso se calcula, se vamos acá, calculamos el inverso de la normal estándar de 0,1, que es 0,10, y eso me da menos 1,28, que es lo que está acá. Entonces, este es mi puntaje de corte, y lo que está acá, estoy diciendo que esto tiene que ser menor o igual a menos 1,28. ¿Por qué? Porque si esto es menor o igual a 1,28, mi probabilidad va a ser menor o igual a 0,10. Es decir, yo acá tengo la normal, acá está mi menos 1,28, y lo que yo calcule, justo acá, la probabilidad acá es 0,10. O sea que todo lo que está acá, por ejemplo, si yo tengo este número de acá, z, por ejemplo, acá va a ser, claramente la probabilidad va a ser menor a 0,10. Va a ser, no sé, 0,8 por ahí, 0,08 por ahí.
Eso es lo que estoy diciendo con esto. Por lo tanto, eh, por eso es que ese tiene esta desigualdad de acá. Luego voy y despejo mi n, mi raíz de n, y obtengo que n tiene que ser mayor o igual a 8,52, que eso es lo mismo que n sea mayor o igual a. O sea, ya obtuve acá el n. Para n superior a 9, mi error tipo 2, mi probabilidad de error tipo 2, que es beta, va a ser, no es mayor que 0,9, o sea, va a ser menor que 0,9. Y eso es para el ejercicio de 1. Ok, para el ejercicio 2. Nos dicen, según la experiencia de un fabricante, este puede asegurar a una compañía que le compra un producto de forma regular que el porcentaje de productos defectuosos, acá dice no es mayor, pero lo vamos a cambiar por igual, es igual a el 5%. La compañía decide comprar las afirmaciones de fabricantes seleccionados, son su inventario que consiste en ciertas unidades de este producto. Si en dicha revisión descubre un total de 19 defectos, A. ¿Debería sospechar la compañía de la afirmación de fabricante? Ya, tenemos que resolver por un mediante tipo. Bien, si nosotros leemos este enunciado, nos vamos a dar cuenta de que tenemos 200 unidades, de las cuales 19 salieron defectuosas. Eso quiere decir que si calculamos una probabilidad a la rápida, nos va a dar que el 0,09, eh, bueno, en este caso va a ser el 9,5% de las unidades salieron defectuosas. Eh, que es como una especie de probabilidad, un parámetro que vamos a ocupar más adelante para una proporción. Tenemos pruebas respecto a una proporción porque esto es como una proporción que nosotros estamos buscando. Eh, lo que nosotros creemos, porque el fabricante que nos dice que el porcentaje de productos defectuosos es el 5%. Entonces esto es una prueba de hipótesis respecto a una proporción. Eh, bien, como es de respecto a una proporción, ¿qué tenemos que hacer? Primero plantear el test. El fabricante nos afirma que es 0,05. Nosotros decimos que no. Acá podemos colocar distinto, no colocar mayor. Mayor. Bien, como tenemos este test, vamos a, bueno, en este caso al final da lo mismo si colocamos mayor o distinto, la verdad. En este caso, ¿por qué? Porque a nosotros nos va a interesar rechazar este hipótesis. En el ejercicio anterior habíamos visto de que era importante el H1 porque lo íbamos a aceptar. En este caso estaríamos aceptando que la probabilidad es mayor a esto. Pero en nuestro caso, podemos borrar simplemente, podemos colocar acá cualquier hipótesis alternativa porque a nosotros lo que nos interesa ahora es rechazar esto. La hipótesis alternativa va a ser importante, es importante porque este test no es lo mismo que colocar P distinto, lo había mencionado anteriormente, no es lo mismo que colocar acá P distinto. Pero en nuestro caso, en este contexto, no es que no dé lo mismo, sino que nos va a ser igual de útil que este de acá, por la sencilla razón que nosotros queremos rechazar esto. Queremos rechazar esto. Eso que se entiende la idea. Así que bien. Eh, acá si hubieran colocado distinto, igual habría estado bueno. Lo importante acá es hacer el ejercicio. Eh, construimos nuestro test, construimos la región de rechazo. Acá no toma ni significancia 0,05. El enunciado no nos dice eso. Pero nosotros lo vamos a asumir. ¿Por qué? Porque como no nos dan una significancia, podemos nosotros tomarnos una. Y la más recomendable es tomar significancia del 0,05. Ustedes pueden tomar significancia del 0,01, habría estado igual de bueno. 0,02, pero lo general es 0,05. ¿Por qué? Porque hay valores muy conocidos para esto. Por ejemplo, el z de 1 menos alfa medios es 1,96, cuando alfa es 0,05. Hay valores que son muy de memoria, por así decirlo, de esto cuando alfa es 0,05. Y son fáciles de aprender. Entonces, y también queda un nivel de significancia aceptable. O sea, piensan que están como rechazando al 5%. Al 1% también es bueno, pero es más potente. En algunos casos no es necesario tener un 1%, en algunos casos puede tener uno más, puede permitirse un poco más de significancia. Mientras este número aumenta, uno tiene como más rango de
equivocación, por así decirlo, es como menos exacto. Mientras más chico es más preciso nuestro test. Lo general es tomarse significancias de entre el 1% y el 10%. Así que uno toma el punto medio, el 5%, que es como más o menos aceptable, más o menos. Ya tomarse significancias en 15% ya es muy malo, y tomarse significancias de esto ya es casi muy que escapa mucho de la realidad, porque 0,001% es demasiado perfecto. Un 5% aceptable. Entonces yo les recomiendo utilizar 5% cuando no se le especifique la significancia. Nos da una región de rechazo, en la cual, ¿para qué nos tomamos esta significancia? Para poder calcular esto, porque esto depende de la significancia. Luego nos dará 1.645. Calculamos nuestro estadístico, que viene dado por la fórmula de la proporción. Aquí lo acercamos. Acá tomamos este P teta, este P tomo, que viene del parámetro de la Bernoulli, que es esto de aquí, que es esto de aquí, es nada más y nada menos que haber tomado todos los defectuosos y lo dividido por el número total. O sea, es como la probabilidad de que yo me encuentre un defectuoso. Que es básicamente una probabilidad simple. O sea, si tengo 200 unidades y 19 son defectuosas, la probabilidad de escoger una defectuosa es 19 entre 20. Eso es mi P2, que hace mi parámetro de Bernoulli. El P0 es dada por la hipótesis nula, en este caso 0,05. Y nuestro... bien, se pueden utilizar, bueno, lo que iba explicando, que P teta viene de Bernoulli, P0 viene de hipótesis nula, que viene de acá. Y luego el N ya lo conocemos, que viene del 200, que está en el enunciado. Por lo tanto, reemplazamos todos esos valores y lo que nos da el estadístico de prueba, que es 2,92. Luego, como 2,92 supera mi set mi puntaje de corte, mi puntaje de corte es 1,645, que viene de acá, que esto cómo se calcula, uno va al Excel y aplica la función que había mencionado, y les dará la función de rechazo, que creo que lo había calculado antes. Estaba aquí. Ahí la proximidad de 3 dígitos, más que nada para tener concordancia con los resultados con las ayudantías. Si ustedes colocan seco, uno generalmente suele usar estos números con 2 dígitos, pero se pueden algunas veces usar de 3. Eso va a depender del criterio del profesor, de la evaluación. Generalmente se ocupan 2 dígitos en estos, pero acá lo ocupo de 3 porque se ocupa de 3. Pero no va a cambiar esto, que lo ocupe a 2 o 3 dígitos, la verdad no va a cambiar mi resultado final, porque al final mi resultado final va a ser rechazo o no rechazo de la hipótesis. Eso que creo que quede bien en cuenta. O sea, bueno, ya, y bueno, si toman un dígito y eso ya generalmente es más impreciso. De 2 dígitos para adelante ya uno empieza a tomar dígitos. Pero bueno, reemplazando esos valores nos da el estadístico, vemos que el estadístico supera mi puntaje de corte, por lo tanto, este estadístico está en la región de rechazo, y si el Z observado está en la región de rechazo, ¿qué hago? Rechazo H0. En este caso, rechazo que mi porcentaje sea 0,5 versus que el porcentaje supere a 0,05. Bien, eso es para la A. Para la B, nos piden calcular el p-valor. El p-valor ya sabemos que es la pista, es la probabilidad de que la probabilidad, ¿dónde está el p-valor? El p-valor está aquí. La probabilidad del error tipo 1. O mejor dicho, la probabilidad que el estadístico pertenezca a la región de rechazo. ¿Qué me da esa probabilidad? ¿Qué me da lo que está dentro de la probabilidad? Si acá, gente, uno no tiene nada. ¿Qué es lo que me da esa pista de que tengo que colocar adentro? La pista viene de mi región de rechazo. Mi región de rechazo es E mayor a Z1 menos alfa. Por lo tanto, aquí lo reemplazo Z mayor o igual a Z observado. Si se fijan, ahí está la pista de qué es lo que va dentro de la probabilidad. Entonces acá coloco Z mayor o igual a Z observado. En Z observado ya lo calculé. Lo calculé en la inciso anterior. Z observado el puntaje de corte. Perdón, no el puntaje de corte, el estadístico de prueba que calculé recién. Fíjese que esto no depende de la significancia. Calcular el p-valor no depende de la significancia. La significancia va a entrar cuando yo lo quiero comparar con el p-valor. Eso
algo que tienen que tener en cuenta. Y ya, bueno, calculo el p-valor, y eso me va a dar 0,00175. ¿Eso qué quiere decir? Que el 0,175% es la menor significancia para poder rechazar h0. En nuestro caso tomamos el 5% de significancia, podemos rechazar. Fíjense que esta es una significancia muy chica, muy pequeña, muy precisa. Por lo tanto, uno puede asumir ya rechazar h0 para cualquier significancia. Porque si se vio en clases, como que la mínima significancia que uno toma es el 1%. Entonces ya para valores menores del 1% ya es muy preciso. Entonces uno ya asume y ya rechaza h0. O sea, la probabilidad que ocurra el error tipo 1 es muy, muy pequeño. Fíjense, es 0,0175. Entonces 0,0175. O sea, la probabilidad de que ocurra el error tipo 1 es muy pequeño. Por tanto, uno suele rechazar la hipótesis. Así que bien, pasamos a la B. Nos pide, la C, nos piden que si tras una auditoría se descubre que el porcentaje de producto defectuoso es el 8%, determina la probabilidad del error tipo 2, cometido en el test del inciso A. Bien, ¿qué es el error tipo 2? Ya lo vimos anteriormente, es no rechazar H0 dado que H0 es falso. Así que primero, ¿qué significa no rechazar H0? Significa que tenemos que tomar un PH0, que es el P dado que no se rechaza H0. Parece trabalengua, pero básicamente es tomar el P sub 0 que hemos tomado antes, o sea, este 0,0. Lo reemplazamos, y nos va a dar este numeraco de acá. Este numeraco de... o sea, nos da todos estos valores. Y acá tenemos que minorarlo por el puntaje de corte. ¿Por qué? Porque en la región de rechazo que hemos calculado anteriormente, si un estadístico superaba este puntaje de corte, está en la región de rechazo, así que rechazaba la hipótesis nula. Si no, no rechazaba la hipótesis nula. Así que bien. Como este estadístico tiene que ser menor o igual a mi puntaje de corte, aquí está mi puntaje de corte, simplemente despejo mi parámetro P, que es como la probabilidad, o por decirlo, mi porcentaje, mi proporción máxima para poder no rechazar H0. O sea, si mi proporción supera esto, rechazo H0. Comparémoslo con el ejercicio anterior. Me dio una proporción de 0,095 y acá es 0,07. ¿Eso quiere decir? 0,095 supera esta proporción. Por lo tanto, rechacé H0 en ese inciso. Es consistente con lo que calculé acá. Acá me dio una proporción menor. Eso quiere decir que todas las proporciones menores a este numerito no rechazo H0. Pero si supera este numerito, rechazo H0. Eso es solamente para entender de que esto, lo que estamos haciendo es consistente. Es consistente con lo que hemos hecho hasta ahora. H0, luego, ¿qué significa que H0 sea falso? Quiere decir que mi proporción original era 0,08. Por lo tanto, ahora voy a reemplazar ese PH1 aquí. Voy a calcular un nuevo estadístico, donde ahora reemplazo este numerito de acá en esto. Reemplazo, este numerito de acá lo reemplazo aquí. Este numerito de acá lo reemplazo aquí. Esta fórmula viene del estadístico de prueba. El estadístico de prueba que estaba... Bueno, aquí está la falta. El estadístico de prueba que está acá. El estadístico de prueba que está acá. Y luego reemplazo ya todo. Reemplazo la probabilidad, el pH1, reemplazo ya el n y reemplazo todos los numeritos y calculo mi estadístico. O sea, tengo que calcular un nuevo estadístico. Cada vez que calculo un error tipo tengo que calcular un nuevo estadístico. Y luego, para calcular el error tipo 2, es simplemente la probabilidad de que acá lo mismo, acá la palta que va acá es la misma del p-valor, o sea, bueno, pareciera el p-valor, pero que, bueno, para que no se confundan con el p-valor, es la que es dada como la región de rechazo, pero negada esta condición. O sea, si para rechazar z tiene que ser mayor o igual a un número, para no rechazar z tiene que ser menor o igual. Perdón. Si para rechazar tenía que ser así, para no rechazar tiene que ser así. Y ahora tengo que calcular la probabilidad de eso. Y este z0, ¿de dónde viene? Viene ya de la hipótesis que dije. ¿Qué significa no rechazar H0 y qué significa que H0 sea falso? De ahí calculo ese nuevo estadístico, que es diferente, eso creo que bien claro, es diferente al estadístico que calculé en la A. En la A me dio un estadístico de 2,92. Pero acá me tiene que dar un nuevo estadístico, que en este caso es este numerito de acá. Lo reemplazo, calculo la probabilidad y me da 0,4026.
que esa es la probabilidad de cometer error tipo 2. Así que bien, eso sería todo por este divertido.